Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy vamos a hablar del caso de Fusako Sano, una niña de 9 años que desapareció sin dejar rastro. Todo el mundo había perdido la esperanza de encontrarla hasta que 9 años más tarde, visitando a un hombre con trastornos mentales, encontraron a una chica indefensa, encerrada en una habitación. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Fusako Sano. Para el año 2000, la sociedad japonesa aún seguía conmocionada por el terrible caso de Junko Furuta, cuando se descubrió un caso de cautiverio similar, en el que una niña de 9 años estuvo retenida hasta que cumplió los 19. Pero empecemos por el principio. Fusako Sano era una niña de 9 años corriente. Nació el 28 de noviembre de 1980 en Mitsuke, prefectura de Niigata, Japón. Le gustaba estar con sus amigas, era buena estudiante, era alegre y divertida. Siendo muy pequeña, su familia se trasladó a Sanjo, también en la prefectura de Niigata. El 13 de noviembre de 1990, Fusako acudió con sus compañeros de la escuela a un partido de béisbol. Tras el evento, Fusako se dirigió sola a su casa, pero jamás llegaría a su destino. Los padres de la niña se alertaron de inmediato cuando ella no regresó a la hora acordada. Esperaron un poco para ver si se había entretenido, pero finalmente decidieron contactar con las autoridades. Se organizó una búsqueda a gran escala, pero no había signos de ella ni ningún indicio que pudiera determinar su paradero. Se usaron helicópteros y se imprimieron más de 20.000 pósters con su imagen, pero nada parecía dar frutos. Pasados unos días empezó a considerarse la posibilidad de que Fusako hubiera sido capturada por agentes del gobierno de Corea del Norte, una práctica que no era del todo inusual en la época. Quizá Fusako había presenciado algunas actividades secretas por parte de agentes coreanos, y quizá por eso se la habían llevado. Se barajaron muchas opciones, pero Fusako seguía sin aparecer. Los meses se sucedían. Tras estos los años, 9 años y 2 meses tuvieron que pasar hasta conocer la verdad sobre el paradero de Fusako Sano. En realidad, Fusako había sido secuestrada cuando salía del partido de béisbol por un hombre de 28 años, Nobuyuki Sato. Nobuyuki le había seguido con su furgoneta y le hizo entrar a la fuerza en el vehículo y se la llevó a su casa situada en Kashiwazaki. Estaba a 55 kilómetros de donde se la había llevado y a solo 200 metros había una estación de policía. Nobuyuki Sato nació en 1962. Su padre era chofer de un importante hombre de negocios de Tokio y su madre era ama de casa. Su padre tenía 5 hijos con su esposa previa, pero los abandonó para estar con la madre de Nobuyuki. Él tenía 62 años y ella 36. Ilusionado con su nueva esposa, mandó construirle una bonita casa, con una preciosa habitación en el segundo piso para su nuevo hijo, la cual terminaría siendo donde Fusako estuvo retenida durante 9 años. Nobuyuki Sato empezó a tener pánico de ir a la escuela y finalmente le diagnosticaron una fobia a los gérmenes. En el instituto le hicieron bullying por ser demasiado afeminado y aunque era muy callado, guardaba un gran odio dentro de sí. Cuando terminó el instituto comenzó a trabajar en una fábrica de piezas de automóvil. Sin embargo, su extraño carácter hicieron que fuera despedido. A los 19 años tuvo una gran pelea con su madre, amenazó con marcharse de casa y terminó prendiendo fuego a un altar de Buda que había en el hogar. Tras el incidente fue llevado de nuevo a realizar un análisis psicológico donde le diagnosticaron un trastorno obsesivo-compulsivo. Estuvo un mes ingresado en una institución mental, tras lo cual regresó a su casa. Empezó a apostar en carreras de caballos y durante su tiempo libre se dedicaba a obsesionarse con idols. Insistió su madre en que quería construir una ampliación de la casa para tener una mayor independencia. Se añadió una nueva habitación en la segunda planta, creando un pequeño apartamento para Nobuyuki. Pero nunca terminó de construirse del todo, ya que se quejaba continuamente de que los obreros estaban trayendo gérmenes a la casa. Además, le había prometido a su madre que a cambio él buscaría trabajo, pero no llegó a hacer tal cosa. En junio de 1989 cometió su primer delito. Esperó en la puerta de un colegio, escondido,
esperando traer a alguna niña. Consiguió mediante algún pretexto llevarse a una niña de unos 9 años hasta un descampado, donde intentó abusar de ella, pero otra alumna había presenciado el secuestro e informó a otros alumnos más mayores de lo que había visto. Un trabajador de la escuela llegó a tiempo para parar la agresión y fue detenido, pero no llegó a pagar consecuencias, lo dejaron libre bajo la custodia de su madre. 2 meses más tarde, su padre falleció profundamente avergonzado por su hijo. Aquel 13 de noviembre de 1990, Nobuyuki Sato salió con la furgoneta de su madre buscando una nueva víctima, hasta que encontró a Fusako Sano caminando sola por la calle. La siguió con la furgoneta y luego bajó y la amenazó con un cuchillo, obligándola a subir al vehículo. Sé buena y no digas ni una palabra. Fusako estaba aterrorizada y no se atrevió a hacer ningún ruido ni pedir ayuda y se limitó a obedecer a su captor. La metió en el maletero y estuvo dando vueltas hasta encontrar una zona alejada donde nadie los viera. Entonces abrió el maletero y con cinta americana la ató de manos y le tapó los ojos para que no pudiera ver a dónde se dirigía. Llegó a su casa sobre las 6:30 de la tarde, pero había un problema. Su madre no podía verle entrar con una niña a casa. Por eso entró con ella por la zona adicional de la casa, que estaba a medio construir. Subió a la niña al segundo piso y la dejó allí. Y tras esto entró por la puerta principal como si nada hubiera sucedido e instaló a Fusako Sano en su antigua habitación. Le dijo: «No quieres acabar muerta como todas esas niñas secuestradas, ¿verdad? Nunca vas a abandonar esta habitación. Vas a vivir aquí para siempre. Si rompes esta promesa, ya no te necesitaré. Te enterraré en las montañas o te lanzaré para que flotes en el océano». Fusako, a partir de este momento, accedería a todas las peticiones de su captor. Estaba aterrorizada y quería vivir, por lo que fue excepcionalmente obediente durante años. Nobuyuki Sato se fue volviendo cada vez más violento. Abusaba repetidas veces de ella, en ocasiones zarandeaba un cuchillo cerca suya, realizándole una serie de cortes aleatorios, únicamente porque se aburría. Durante las noches la ataba tan fuerte que quedaba completamente inmóvil, a pesar de que Fusako no tuviera intención de escapar. De hecho, la puerta de la habitación jamás tuvo cerrojo, ni siquiera la de la casa estaba cerrada con llave, y la niña podría haber escapado cuando estuviera sola, pero estaba demasiado aterrorizada. Al principio la alimentaba 3 veces al día y la vestía con sus propias ropas. Si necesitaba más prendas, la robaba o compraba ropa en la sección de hombres, para no levantar sospechas. En cierto momento, Nobuyuki se convenció de que la niña sufría de diabetes y limitó sus comidas a 1 al día. Fusako pasó de pesar 46 kilos a 38, lo cual la debilitaba aún más. El segundo piso carecía de cuarto de baño, por lo que ambos hacían sus necesidades en bolsas de plástico que Nobuyuki sellaba y colocaba en el pasillo. Como solamente había un baño en la planta inferior de la casa, Fusako solo podía bañarse en contadas ocasiones, cuando la madre de Nobuyuki no estuviera en casa y supervisada por él. Además, él mismo le cortaba el pelo. Cuando estaba sola, Fusako solo podía escuchar la radio y leer algunos periódicos, y más adelante se le permitía en algunas ocasiones ver la televisión. Tenía todas las ventanas tapadas, por lo que la niña no podía ver a otras personas, ni recibir la luz solar. A la única persona a la que vio durante 9 años fue a Nobuyuki Sato. Las prácticas de Nobuyuki se volvieron cada vez más despiadadas. Le atacaba con una pistola eléctrica, pero no le permitía hacer ningún ruido. Practicaba movimientos de lucha libre y de artes marciales contra ella, le abofeteaba y le agredía con frecuencia. En ocasiones le golpeaba tan fuerte que perdía la vista durante algunos días. Ella debía de permanecer en silencio en todo momento, a riesgo de sufrir una suerte aún peor. Fusako empezó a usar la pistola eléctrica contra sí misma para acostumbrarse al dolor y así poder permanecer en silencio cuando Nobuyuki le atacaba. Su personalidad se fragmentó, dando lugar a un trastorno de personalidad disociativo, en el que otro de sus alters era la persona que sufría los abusos, así ella no sentía ese dolor. La pobre alimentación, el aislamiento y las terribles prácticas contra ella hicieron que se le atrofiaran las piernas, por lo que no podía caminar por sí misma. Además, debido a la carencia de socialización y educación, nunca pudo desarrollarse mentalmente, por lo que seguía atrapada en una mentalidad infantil de una niña de 9 años. En enero de 1996, la madre de Nobuyuki Sato consultó con su centro de salud su situación, ya que Nobuyuki se había vuelto mucho más violento y se comportaba de manera extraña, pero no pudieron proporcionarle ningún tipo de ayuda. No se sabe con certeza si la madre de Nobuyuki sabía que Fusako Sano se encontraba en el piso superior. Sin embargo, lo que sí sabemos es que jamás tuvieron contacto entre ellas. El chico se ponía extremadamente violento si ella intentaba subir al piso de arriba, por lo que dejó de intentarlo por completo. Sin embargo, se sabe que llegó a comprar productos de higiene femenina, por lo que podría haber sospechado que hubiera alguien más ahí arriba.
Nobuyuki era cada vez más violento con su madre, por lo que ella intentaba buscar trabajos y pasar fuera el mayor tiempo posible, y cuando se jubiló a los 65 años, también pasaba fuera de casa todo el tiempo que podía. En 1999 empezó a usar la pistola eléctrica en contra de su madre también. La agredía físicamente y llegó a atarla e inmovilizarla. El 12 de enero del año 2000, la madre de Nobuyuki decidió pedir ayuda, pero fue ignorada. El 19 de enero volvió a llamar a su centro médico suplicando que un especialista visitara su vivienda. Finalmente acudieron a la vivienda el 28 de enero del año 2000 y le dijeron a Nobuyuki Sato que debía de ser evaluado psicológicamente. Él tuvo un ataque de ira y se puso muy violento, lo cual confirmó las sospechas de que no estaba bien. Se llamó a las autoridades y cuando la policía acudió se percataron de que debajo de una manta había un bulto que se movía. Era Fusako Sano. La chica de ahora 19 años tenía un aspecto demacrado. Estaba muy pálida, con el pelo muy corto y cortado de manera irregular, exageradamente delgada y con los músculos de las extremidades prácticamente atrofiados. Además, sufría de ictericia. Le preguntaron que quién era y ella contestó: «Tengo que poner mis pensamientos en orden». Le preguntaron a la madre de Nobuyuki si sabía quién era la chica y ella respondió: «No lo sé, nunca la había visto antes». Pensando que era su novia, le dijeron a la chica que Nobuyuki Sato iba a estar ingresado durante un tiempo y que qué querría hacer ella. Fusako estaba visiblemente confusa, se giró hacia la madre de Nobuyuki y le preguntó si podía quedarse allí. Los agentes le dijeron que lo mejor sería que llamara a su propia casa, pero ella contestó de manera intrigante diciendo: «Puede que mi casa ya no esté». Le preguntaron que dónde estaba su casa y ella respondió: «A lo mejor aquí». Nobuyuki fue llevado a un centro psiquiátrico, mientras que Fusako y la madre de este fueron llevadas a distintos hospitales. Una vez estando sola, Fusako finalmente reveló su identidad y los agentes quedaron asombrados de descubrir que se trataba de la niña desaparecida de hacía casi 10 años antes. Fusako entonces se dirigió a los agentes y les dijo: «Mi nombre es Fusako Sano. Fui secuestrada cerca de la escuela por un hombre que me introdujo en un vehículo. Durante 9 años no he puesto un pie fuera de esta casa. Hoy he salido por primera vez». A pesar del terrible estado en el que se encontraba Fusako, no tenía problemas de salud excesivamente graves y se pronosticaba una rápida recuperación física. Sin embargo, la recuperación psicológica sería más difícil. A pesar de tener apariencia de una chica de 19 años, mentalmente seguía siendo una niña. Había desarrollado un trastorno de la personalidad disociativo, tenía estrés postraumático y otra serie de trastornos producidos por su cautiverio. Las autoridades contactaron rápidamente con la familia de Fusako Sano, los cuales ya habían perdido la esperanza de recuperar a su hija y se sorprendieron mucho ante la noticia. Se reunieron al fin después de casi una década, pero la situación era demasiado compleja. Fusako apenas recordaba a sus padres y ellos ahora no observaban a su pequeña hija, sino a una chica de 19 años. Al principio ni siquiera fueron capaces de reconocerla. El 11 de febrero del año 2000, Nobuyuki Sato, de ahora 37 años, fue oficialmente detenido por el secuestro de Fusako Sano. Él admitió todos los cargos que se le imputaban. La noticia saltó a la prensa a nivel nacional y todos los medios se hicieron eco de la terrible historia. El público estaba enfurecido con la madre de Nobuyuki, ya que consideraban que era imposible que no supiera nada de la chica que estuvo viviendo en el piso superior durante 9 años. Cuando le preguntaron a Fusako por qué no había escapado, sabiendo que ninguna puerta tenía cerrojo, ella simplemente dijo que estaba demasiado aterrorizada como para escapar y que al final, con el tiempo, perdió la voluntad. Además, pasados los años, sus extremidades estaban tan débiles que le resultaba casi imposible caminar o moverse por sí misma. Dependía completamente de Nobuyuki. El caso fue muy comparado con el caso de Junko Furuta, dadas ciertas similitudes, que la chica estaba encerrada en una casa donde había más gente que decían no saber que ella estaba allí, lo cual escandalizó aún más al público. Se mostró un gran rechazo hacia Nobuyuki Sato y hacia su madre. La prensa se excedió compartiendo fotos privadas de Fusako Sano y su familia, lo cual se consideraba un atentado contra sus derechos humanos y fue también duramente recriminado. La policía también fue muy criticada, ya que Nobuyuki Sato tenía antecedentes por haber intentado secuestrar a otra niña, y aún así su nombre había desaparecido de los archivos. Nobuyuki Sato jamás fue considerado como sospechoso en el caso de Fusako Sano, a pesar de residir cerca de donde la niña desapareció y que encajaba perfectamente con el perfil por haber intentado cometer un crimen similar. Cuando Nobuyuki fue detenido, Koji Kobayashi, el jefe de la policía de Niigata que llevaba el caso de Fusako Sano, ni siquiera se presentó en comisaría. Estaba demasiado ocupado jugando al mahjong con sus compañeros.
Este dato se hizo público, quedando en evidencia ante la indignada población. Por ello, Koji Kobayashi renunció a su puesto el 26 de febrero del año 2000. Durante la investigación se descubrió que efectivamente no había huellas dactilares de la madre de Nobuyuki en el segundo piso, por lo que, si sabía de la existencia de Fusako o no, al menos jamás llegó a verla. Por su parte, Fusako dijo que sabía de la existencia de la madre de Nobuyuki, pero que tampoco la había visto nunca. Durante el juicio, la madre de Nobuyuki fue tratada únicamente como testigo y no se le imputaron cargos como cómplice. El juicio dio comienzo el 23 de mayo del año 2000. Nobuyuki Sato utilizó una defensa basada en la demencia, que no era responsable de sus actos por locura. Tras ser evaluado por especialistas, se determinó que era apto para el juicio y que era consciente del bien y del mal, y él mismo acabó admitiéndolo. La pena máxima por secuestro era de 10 años, pero la acusación consideraba que la sentencia era demasiado floja para un caso como este. Por ello intentaron imputarle todo tipo de crímenes, por pequeños que fueran, incluida una ocasión en la que Nobuyuki robó ropa interior femenina de una tienda. Finalmente, Nobuyuki Sato fue declarado culpable del secuestro y varios de los demás cargos, y se le imputó una sentencia de 14 años en prisión. Fue encarcelado en la prisión de Chiba. El 24 de enero del 2002 apeló su sentencia y consiguió reducirla a 11 años de prisión. El padre de Fusako Sano realizó una dura declaración tras la apelación, diciendo que en su familia ya solo quedaba ira y resentimiento. Ya no hay manera de recuperar esos 9 años, 2 meses y 15 días de la vida de mi hija, durante los cuales no pudo sentir alegría, dolor o tristeza, como alguien normal lo sentiría. Fusako Sano fue recuperándose poco a poco, aunque quedaría marcada por siempre por el cautiverio que había sufrido. Disfrutaba viendo partidos de fútbol en la televisión o haciendo fotos de flores del jardín. Además, consiguió sacarse el carnet de conducir y realizar su ceremonia de la mayoría de edad, tradicional de Japón. Necesitó ayuda psicológica durante toda su vida, donde recibía visitas entre 2 y 4 veces al mes y trabajaba ayudando en el arrozal de su familia. No tuvo muchos amigos porque le costaba mucho relacionarse con otras personas, pero se volcaba en ayudar a su familia y en su hobby, la fotografía. La madre de Nobuyuki falleció en el 2003 en una residencia de ancianos, mientras él estaba en prisión, pero a Fusako todavía le perseguía la tragedia, ya que su padre falleció delante suyo, ahogado en un lago al que ambos habían acudido a nadar por diversión. Gracias al rechazo que hubo por la leve sentencia de este caso, las penas por secuestro en Japón se incrementaron a un máximo de 15 años en prisión. Nobuyuki Sato fue puesto en libertad en abril del 2015. Decidió quedarse a vivir en Chiba, la ciudad donde estaba su prisión, en lugar de regresar a Niigata. Residía en un pequeño apartamento, viviendo de ayudas sociales. Un día, en el 2017, Nobuyuki no acudió a su trabajo. La policía fue a su vivienda para comprobar cómo estaba y lo hallaron muerto dentro del apartamento a los 53 años. Se realizó una autopsia, pero la causa de la muerte fue indeterminada. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿La madre de Nobuyuki Sato sabía algo más de lo que dijo? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: África C, Alejandro Rebón Portillo, Acatisia, Tristania Wolf, Yolani Olano y María del Carmen Arroyo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!